no sé si es la sexta o la séptima, ¿no? La sexta, y esta va sobre energía, ¿no? Hemos estado tratando diferentes temas, la parte de materiales, hemos hecho incluso una sobre temas de contaminación electromagnética, hemos hecho sobre código libre, código abierto y sistemas de software libre, y hoy vamos a tratar la energía. Como sabéis, el ecómetro analiza los edificios desde 5 ejes diferentes: materiales, energía, entorno, la parte de agua y la parte de diseño bioclimático, ¿no? Entonces, cada edificio lo analizamos, cada edificio lo analizamos desde un punto de vista diferente. Hemos hecho un debate sobre cómo diseñar un edificio para que gaste lo menos posible, ¿no? Sistemas de Passive House, para decidir qué valores se meten en el ecómetro. Si metemos valores de 15, 20 kilovatios hora, o vamos 120 entendiendo todo el gasto de todo el edificio, y tenemos que diseñar edificios con ese sentido, ¿no? Con una demanda. Pero algo de aporte de energía hay que hacer en el edificio, ¿no? Entonces esta charla, o esta reunión, o esta mesa redonda es para que nos ayudéis los que controláis de temas de energía a definir esos parámetros, o cómo creéis que está funcionando la parte de producción energética en España, porque yo sé que la normativa es bastante compleja, o las políticas, cómo están funcionando para poder hacer edificios que incluso produzcan energía, ¿no? Que sería lo interesante, ¿no? De hecho, en el Pentágono, la rama de energía del ecómetro es la única que consideramos que se puede pasar de su límite, ¿no? Decimos, pues un edificio puede llegar al máximo de gestión del agua si depura el 100% del agua que utiliza y hace una gestión óptima o puede llegar al 100% en la parte de diseño bioclimático, por ejemplo, si entendemos el 100% como es un gasto mínimo de 15 kilovatios hora, metro cuadrado. Pero en energía incluso nos podemos pasar, ¿no? El máximo sería pues un edificio que produzca tanta energía como necesita, como consume, pero podríamos ir a conceptos de Energy Plus, ¿no? O unas historias que producen más energía de la que consumen. Entonces empezamos a entender el edificio como una pequeña mini central de energía, ¿no? Y yo creo que por enlazar con el anterior debate, luego cuando habléis os presentáis vosotros, porque yo creo que aquí hay dos perfiles. A vosotros no os conozco, acabáis de llegar, pero a Roger y a Rodrigo pues son dos perfiles diferentes que están trabajando con energía renovable. Uno la parte de gestión de energías renovables, con una parte de contratación a una empresa que distribuye energía renovable, y tú como instalador, ¿no? Entonces, como decía, voy a enlazar con lo que decía Diego en la última sesión, ¿no? Que hiciste ahí una aportación muy interesante, ¿no? Como un material de construcción, cuando haces un análisis de ciclo de vida, venía elementos radiactivos, ¿no? Uranio, en el análisis de ciclo de vida, ¿no? Tú haces un análisis de ciclo de vida de un ladrillo y viene uranio. ¿De dónde viene ese uranio? De la parte del mix, en la necesidad de electricidad para sus procesos de transformación, ¿no? Yo necesito electricidad para transformar este ladrillo y claro, ¿qué electricidad? Pues la electricidad que cojo de la red pues tiene un mix eléctrico, y de ahí pues mínimo, insignificante, ¿no? Pero hasta en la producción de un ladrillo, cualquier material, implican muchas cosas, ¿no? Un proceso complejo. En el café que te haces por la mañana, no sé, he explicado tú mejor, pero vamos, es eso. Todo tiene impacto, impactos nulos o impactos incluso negativos no existen, y todo tiene impacto, ¿no? Otra cosa es si el medio es capaz de absorber o no absorber ese impacto que tú estás provocando. Esa es la cuestión, ¿no? La cuestión no está en el impacto, sino en ese umbral que ya hemos traspasado, ¿no? De lo que es amortiguable por el sistema, ¿no? Entonces, bueno, lo que me decir es
te pueden coger el material más supuestamente natural, el ecológico, con el perfil más ecológico que a priori puedes pensar, ¿no? Y en el fondo, pues en cualquier sitio, en cualquier momento de su procesado, por las propias instalaciones donde se ha hecho, hay un consumo eléctrico de iluminación que tienes que imputar a ese material, ¿no? Por lo tanto, tienes todos los residuos que se generan en ese mix. Es un ejemplo que suelo usar para demostrar que todo tiene impacto y que todo tiene un impacto tan negativo como puede ser el propio uranio. Y luego ya haría pues una conexión con el sitio donde estamos. Este espacio lo hicimos en el 2005 y funciona a 100% de energías renovables para climatización, para calefacción. El sistema de refrigeración tiene una parte de un sistema de refrigeración de vaporización, con los sistemas de humidificación, pero la calefacción es solo radiante con biomasa y con energías renovables. Que esto en 2005-2006, aquí en medio de Madrid, en medio de Lavapiés, está bastante raro. Hoy se empieza a oír hablar de eso. Esa ha sido un poco la razón de hacer esta reunión aquí en este sitio. No sé si hacer una presentación cada uno, como la idea es cómo metemos, es viable. En un edificio, construimos un edificio y hacerlo autoconsumo. Sabemos la polémica esta que hay ahora mismo. ¿Saldrá algún día la regulación del autoconsumo? ¿No saldrá? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos enganchamos a Some Energy y garantizamos que por lo menos nos quitamos de las movidas de tener que hacer un edificio de producción. No sé si es posible, no es posible. Pues está sobre la opción de Some Energy. Es que yo personalmente ya con Roger en mi casa hemos montado 4 placas y llevamos 2 meses a ver qué hacemos, si nos conectamos a red, no nos conectamos a red, se puede, no se puede. Esto es un ejemplo para partir. Sí. No lo encontramos muy fácil de conectar porque, pues, para empezar, el consumo que él tiene cuando está fuera de la vivienda es muy pequeñito. Entonces, en tiempo real, siempre los paneles van a producir más que se consume en la vivienda. Y entonces, esa energía pues, probablemente se vierte a la red sin recompensa ninguna y se pierde esa energía. Y ¿eso es así en otros países? ¿O hay algún contador que vaya para adelante y para atrás? Aquí no es así. Puedes hacer la conexión, tú lo tienes que entregar a un transformador. Para las instalaciones en vivienda, tú lo entregas al transformador en la entrada del edificio. Pero esto es un piso, es un ático, ¿no? Tienes que bajar una conexión hasta la entrada del edificio. Exactamente. Entonces, antes de que llegue el cuarto de contadores, antes de que estén los contadores, te ponen aquí un contador y tú entregas a la red general. Y luego, eso es un modelo. Es el que luego te cobran lo que tú consumes de la red. Y lo que se hace es que cuando tú estás produciendo y tú no consumes, en el fondo lo que estás haciendo es dárselo a los vecinos que lo consumen. Porque claro, tú conectas y lo pones también más fuerte.
Exactamente, porque es lo que va a hacer. Tú estás consiguiendo el efecto de que por transporte no haya pérdidas y luego te lo pagan. Bueno, esto ya sí que está en duda de si pagan o no. Así que, no, todos esos muchachos no se lo han hecho. Pero sí, porque que ahí hay un problema. Producción, saber si se responsabilizan, pero supongamos que lo haces, te pagan el kilovatio a precio fotovoltaico y te cobran el kilovatio a precio de consumidor. Y tú tienes un pequeño beneficio porque es más caro, se paga más el kilovatio fotovoltaico que el kilovatio de red. Pero para eso te tienes que dar de alta como consumidor. O sea, es que no te queda otro remedio. Eso es un problema para el particular. No tienes que incluir la sede de IVA y eso se pone una gestoría, una serie de complicaciones. Creo que es mucho más sencillo, porque no necesitas gestoría. Te lees los dos contadores y pagas la diferencia. Bueno, yo me voy a presentar, soy Rodrigo Irurzun, soy el coordinador del área de energía de Ecologistas en Acción, también pertenezco al grupo local de Soma Energía, de la cooperativa de generación y comercialización de energía verde. Entonces, bueno, respecto a esto que está hablando, ¿no?, de cómo podemos generar energía eléctrica, por ejemplo, a partir de fotovoltaica en los hogares, con la moratoria a las primas renovables que puso en marcha el gobierno del PP hace unos meses, realmente ahora mismo no hay posibilidad de que te paguen esas primas que estaban pagando antes, ¿no?, que eran en torno a 30 céntimos de euro por kilovatio hora, frente a los 17, 18 que pagamos a la comercializadora eléctrica por la electricidad que consumimos, ¿no? Hasta ese momento sí que era era viable y además era rentable y sacabas incluso beneficios, ¿no?, por vender la electricidad que generabas con fotovoltaica o con otros sistemas renovables, ¿no? Ahora mismo lo que se está... Vamos a ver, no te pagan esas primas, lo cual no significa que no puedas conectarte. Y lo que está en el candelero es que salga la legislación adecuada, un real decreto que se está esperando desde hace varios meses sobre balance neto. Es decir, ya hay legislación que establece la forma de conexión de una instalación de energía renovable que tengas en tu casa, pero cómo te la van a pagar es lo que está en cuestión, ¿no? El borrador del Real Decreto que había hace unos meses establecía la siguiente fórmula. Ponían un contador bidireccional, habían dos contadores, uno de entrada y otro de salida, con lo cual mes a mes se computaba, o se computará la energía que tú viertes a la red y la energía que tú has consumido de la red. Si ese balance es neutro, pues no pagas nada. Si consumes más energía de la red de la que inyectas, entonces se te cobra la diferencia. Y si inyectas más energía a la red de la que has consumido ese mes, entonces esa diferencia se te guarda, ¿no?, te quedas como una especie de bono para poder consumirla en los 12 meses posteriores. Con una salvedad, y es que hay que pagar los peajes de acceso, que suponen más o menos las 2/3 partes de la tarifa eléctrica, en el momento en que tú consumes esa energía de forma diferida. Las compañías eléctricas parece que estaban presionando al gobierno para que ese cómputo, en vez de hacerlo mes a mes, lo hicieran día a día o incluso hora a hora, lo cual sería bastante negativo. Y además, sería bastante negativo porque, claro, toda la energía que tú consumas de forma diferida vas a tener que pagar las 2/3 partes del precio, lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque en esos peajes de acceso están los gastos de transporte y distribución. Prácticamente pues no se harían uso de ellos. Las privas a las energías renovables, que no tiene sentido puesto que tú estás produciendo energía renovable. Las compensaciones del sistema peninsular, el pago al operador del mercado eléctrico, una serie de pagos a la moratoria nuclear, que todavía seguimos pagando parte de ella, ¿no? Una serie de pagos que no tienen sentido. O sea, podría tener sentido a lo mejor un pequeño pago por utilizar las redes de distribución, ¿no?, que al final a lo mejor sí que, si no la consumen directamente tus vecinos, pues algo de la red de distribución estás haciendo uso, ¿no? Pero no tiene sentido pagar la cantidad de dinero que suponen los peajes de acceso
Es muy amplio. Te conviertes en productor. Claro, claro, porque así, ¿qué pasa? Que la gente va a tender a instalarse poquito. Instalarse poquito para que, bueno, no me paso. Además, lo que no consigas compensar en los 12 meses siguientes, lo viertes a la red sin ningún tipo de compensación. Ni siquiera el pago por la energía a precio de mercado. O sea, lo cual es, bueno, ¿quién regala hoy en día nada así para una gran compañía, ¿no? Entonces, lo que están presionando es para que la gente se instale lo mínimo, de forma que, pues claro, temen perder el negocio. Lo cual tampoco es muy lógico en términos de sostenibilidad, porque ya enlazando con lo que decías tú, de si es lógico que una casa produzca más energía de la que consume, yo creo que sí es lógico. Sí es lógico porque hay edificios que por su ubicación, las sombras que reciben, etcétera, pues no son aptos para producir toda la energía que consumen, nada. O, sí, por ejemplo, un bloque de edificios, un bloque de pisos en altura, pues difícilmente va a poder producir toda la energía que consume, ¿no? Entonces, aquellos que sí que pueden producir un poquito más de lo que consumen, pues no está mal que lo hagan, ¿no? Pero claro, choca con los grandes intereses económicos de las empresas eléctricas. Y luego, sobre la viabilidad económica, ¿no? En cuanto al autoconsumo, se prevé que para 2015 se llegue a la paridad de red. Paridad de red significa que la instalación que tú haces en energía renovable, bueno, en fotovoltaica en concreto, si tenemos en cuenta la amortización de la instalación, el precio del kilovatio hora te cuesta lo mismo que te cuesta consumir la electricidad de la red, ¿no? Pues en torno a 17-18 céntimos de euro el kilovatio hora. En ese momento, pues te daría lo mismo instalarte placas fotovoltaicas y consumir la energía que generas que consumirla de la red, ¿no? Y a partir de ese punto, que se supone que se va a seguir encareciendo la electricidad y además se van a abaratar los sistemas fotovoltaicos, pues va a ser más rentable pues, consumir la electricidad proveniente de placas fotovoltaicas. Pero claro, esto depende mucho de la evolución de los precios. Sí, hay un matiz importante que es la diferencia entre el precio de mayorista de productor energético que está vertiendo energía a la red un precio a lo mejor de 6 céntimos, ¿no? Sí. Y el precio de comercialización que, como has dicho, son por los 16. Entonces, esa diferencia es la serie de pagos que has comentado antes. Entonces, ¿cuál usamos para definir si estamos a paridad de red o no? La paridad de red se define con el precio alto, ¿no? Con el precio al que compras la energía, 17-18 céntimos de euro el kilovatio. O sea, ese es lo que define la paridad de red. Hoy en día, por ejemplo, se están poniendo en marcha algunos proyectos muy grandes en Murcia o en zonas muy soleadas, proyectos de 200 o 300 megavatios que parece, o sea, que se pondrán en marcha en un par de años y que son competitivos sin primas. ¿Sí? Pero incluso usando el precio de mayorista, sí. O sea que están llegando a la paridad en los 6 céntimos. Bueno, eso no es paridad, eso es ser competitivo en mercado. Claro, sí, claro, sí, mercado diferente. No, pero la diferencia es importante porque lamentablemente no podemos producir energía solar, por ejemplo, durante toda la noche. Entonces siempre nos hace falta una forma de o bien almacenar o bien aumentar el suministro que tenemos, y eso recae o bien sobre baterías o bien sobre la red. Y ahora mismo hay una normativa que no permite el uso de las dos cosas juntos. Entonces tenéis que elegir o bien entre poner una instalación que es totalmente aislada de la red, que usa baterías, o bien conectarte a la red y aceptar que cobran estos primos enormes por el lujo de estar conectado, haciendo ese efecto de batería. Por suerte, las baterías cuestan, por la suerte de las grandes compañías eléctricas, las baterías cuestan mucho dinero. Entonces, sí, pueden permitirse ese lujo Desde una perspectiva ecológica también es un tema que podríamos valorar en Ecometro, ser autosuficiente con baterías o estar conectado en la red
en el caso de que puedas las dos cosas, ¿no? Si estás aislado en el campo, yo creo que siempre es más ecológico, más interesante estar conectado a la red, ¿no? Yo creo que depende, ¿no? Es decir, si es una casa aislada, pues a lo mejor tener que tirar una línea de distribución... No, habría que poner ahí un límite, pero claro. Supuestamente si tienes conexión a menos de 1 kilómetro, Porque como 500 metros. las baterías, pues no solamente es que sean caras, ¿no? Sino que bajan en eficiencia, ¿no? Y luego pues que utilizan unos materiales que tampoco son muy ecológicos. Ahí está. ACV. Por cierto, María, la accesión de pues, el análisis de tipo de vida de solución. Yo a priori intuyo que lo suyo que tienes una conexión en pasar sin que tienes acceso a red eléctrica cerca, que conecte porque... Se primaría más, o sea, desde el Pecómetro lo valoraríamos más que estés conectado y que si te está sobrando lo estés dando al lado que en vez de estar almacenándolo, sabiendo que igual tiene un coste, una pérdida en el transporte o... Sí, porque no solamente las sustancias, sino es el mantenimiento, es costoso, ¿no? Es ambiental y económicamente... Es que el problema de la energía eléctrica es que se tiene que consumir en el mismo momento en que se genera, ¿no? Entonces, y sistemas de almacenamiento hay muy pocos. O sea, hoy en día, aparte de las baterías, lo que más hay en el sistema eléctrico, así grande, ¿no? Son las centrales reversibles. Las centrales hidroeléctricas reversibles tienen 2 embalses, uno superior y uno inferior. Entonces, durante la noche o en periodos de baja demanda, se bombea agua del embalse inferior al superior y cuando hace falta obtener energía, pues se deja caer otra vez el agua y se generan las turbinas, ¿no? El negocio de que se caso de comprar cuando nadie quiere y vender cuando... Pero además es un problema, pero es un problema porque de alguna forma las compañías solamente ponen en marcha estos sistemas cuando les conviene económicamente. Y no significa esto que sea la mejor opción, la opción óptima en términos técnicos, ¿no? O en términos de eficiencia, ¿no? Es decir, esto tendría que estar mucho más regulado por red eléctrica, ¿no? Que red eléctrica es la que en cada momento dice, oye, pues entra esto o entra aquello cuando hay restricciones técnicas, ¿no? Pues, oye, hace falta acumular energía eléctrica, pues ahora ponéis a bombear, no porque sí, no porque sea más barato la energía en este momento. La posibilidad eso, dado, no es dado de pasar desde el inversor y meter, en vez de meter a la red, ni tampoco comprar, meterlo en consumo, que siempre tendrás un frigorífico de los precios. Eso pasa por no tener que meterte en ese mercadeo de la conexión a red, a lo mejor pequeñas producciones y tampoco tener que meter en las redes. Bueno, primero hay una diferencia fundamental en el tipo de instalación, porque tiene que ser un inversor que es capaz de generar su propia red. Claro, pero no es interesante. Yo he hecho alguna instalación para pasar precisamente desde problemas. Sobre todo porque yo he hecho algunas instalaciones en Galicia donde teníamos la suerte de tener una microturbina o tener una... Cuando tú puedes estar metiendo en momentos de escala de producción casera, en los familiares, que tienes una producción en una noche de invierno y pues metes una resistencia a la costa popular, por ejemplo, puedes estar acumulando energía de alguna manera y conseguir no meter baterías es interesante, porque tienes una demanda más o menos equilibrada, en los casos pues la dejas para el frigorífico, un frigorífico, cosas de este tipo, a lo mejor sería un grupo de tenerlas. El único que te obligan es que pones un dispositivo, pues una especie de relé, que garantiza que nunca pueden estar conectados las dos fuentes entre sí. Y puedes estar viendo pues, en cada momento, bueno, en este momento el 20% de lo que estoy consumiendo es mío, o el 70 o el 80%. ¿Sabes? Siempre es una forma de no acumular y tampoco meterte en ese tema. He hecho 3 veces eso. ¿Y cómo se llama ese sistema? Es como desviar... Es un inversor que tú produces Sí, pero desviar energía eléctrica para climatización, ¿no? para agua caliente sanitaria. Para el consumo que tienes en casa. Si tú dices, me voy todo el día fuera y no tengo consumo, ¿no? Tienes un frigorífico, tienes un acumulador, de alguna manera, ¿no? Para no tener que estar con la
días. El problema que yo le veo es que, pues como decía antes, ¿no? Que muchas veces cuando te vas de casa el consumo es muy bajo. Entonces, si tienes una instalación dimensionada para... Ese es el problema. La solución, poder poner dispositivos, como comentas, ¿no? Pues un acumulador de agua caliente. Sí. Que de forma que en el momento en que hay una sobreproducción, pues puedas desviarlo hacia allí. Y a lo mejor ahí haría falta algún dispositivo que de forma inteligente gestionara eso. Sí. Que yo no sé si existen. Sí, porque pequeñísimo. Me acuerdo una de las veces que teníamos un depósito de agua y tuvimos que ponerlo porque se estaba produciendo mucho, pero cuando había un temporal a la noche en Madrid y la estaba metiendo caña, pues estabas con esa de agua y luego dormir. Y luego desde el nuevo radiante tienes que acumular. O sea, tienes que tener en cuenta que en el caso de la terracoleña, que tienes poca cantidad de producción, puedes llegar a una solución. No sé si eso también es... Para la nevera, para otras cosillas que tienen enchufado. De todas formas, en edificios aislados a la red, o sea, conectados a la red, yo lo más interesante que veo es, hombre, si puedes autoconsumirlo, perfecto, pero si te vas a meter en muchos berenjenales para eso, puede ser interesante el juego, porque al final la red eléctrica pues actúa de eso, de almacén, ¿no? Y además hay una cosa que hay que tener clara. Un modelo basado en energías renovables, igual que un modelo basado en energías convencionales, exige un abanico amplio de tecnologías. Entonces, ese abanico amplio de tecnologías te lo da la red eléctrica. Cuando no hay sol, hay viento, cuando no, pues puedes tirar de biomasa, ahora mismo tiramos de nucleares, de hidroeléctrica o de carbón incluso, ¿no? Pues, pero bueno, yendo a solo renovables, hace falta una diversificación y un control técnico, ¿no? Y eficiente del sistema. Entonces eso te lo da la red. Si tienes una vivienda aislada, pues puedes pensar en hacerlo tú, ¿no? Mediante este tipo de sistemas. ¿Pero se va a aprobar ese Real Decreto algún día? Pues estamos esperando. Yo a todo el mundo que habla de instalarse fotovoltaica le digo, espérate a que salga el Real Decreto. Llevamos, no sé, 4 o 5 meses esperando. No sería lógico que tardara más de 5 o 6 meses más. Porque, vamos, es que... Yo entiendo es una regulación del Real Decreto que salió el año pasado, en noviembre, ¿no? Es adicional. Es adicional. Vamos, que tiene que regular cómo va a ser eso. Sobre todo en la compra-venta de electricidad. O sea, el que salió era de los puntos de acceso, ¿no? Que es donde decía esto de que no tenían que estar aislados, que no podían estar acumulando al mismo tiempo que inyectabas. ¿Tú crees que sí que va a salir? No sé. Es una de las esperanzas del sector de energía renovable, ¿no? Nosotros estáis como que si nos... El sector está esperando el 2015, esperando que hombre, por otro lado, hay aislados casos donde sí que hay un consumo durante todo el día, que puede ser, por ejemplo, en una oficina, donde la mayoría del tiempo, por lo menos de lunes a viernes, hay una demanda durante todo el día de climatización y iluminación en las oficinas, por ejemplo, donde sí que se podría hoy por hoy instalar una fotovoltaica donde sí que estamos consumiendo el 100% de lo que se produce en tiempo real, por lo menos entre semana. Después viene el fin de semana y el sobrante, pues incluso se podrá verter a la red y cobrar, por lo que tengo entendido de las compañías eléctricas, sí que se podrá cobrar el precio pool, lo que llamamos antes el precio de mayorista de venta a red. Y yo creo que una instalación así, pues con 5 partes de 7, bueno, efectivamente cobrando la tarifa eléctrica de unos 15-16 céntimos, sale rentable esa instalación. Entonces, pues pero es que estos casos aislados son difíciles de encontrar y hay muy pocos para muchos instaladores y mucha gente en este sector. Sí, la rentabilidad del autoconsumo vendrá muy determinada por la evolución, como he dicho antes, de los precios. Pero es una evolución al alza, inevitablemente. Claro, pero no se sabe si va a ser un 5% anual, un 10% o un 3%, ¿no? Entonces depende mucho de cómo sea esa evolución. Si se incrementa mucho, pues va a ser rentable ya, ¿no?
Si no se incrementa mucho, pues a lo mejor hay que esperar un par de años para que sea rentable, pero vamos, en cualquier caso, yo creo que se va a incrementar. No sé qué Entiendo que decís que es para que sea rentable para el usuario, ¿no? Para el usuario, claro. Pues yo creo que habrá que decir ahora que en casi todos los otros países, tanto en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, sí que existe o no ha estado un poquito, o está previsto la compensación 1 por 1. O sea que nadie habla de estos peajes de entrada. Y eso está regulado ahora. Exclusivamente de España. Y yo creo que es un error por parte de los políticos, sobre todo de los políticos, para quitar que eso se plante encima de la mesa. Y es que yo creo que es un error, es un abuso. Bueno, es que yo no sé qué intereses hay exactamente para que eso puede considerarse una opción. Pero... De hecho, una posibilidad, por ejemplo, porque parte de los peajes de acceso es el precio que pagamos por la potencia, ¿no? La parte fija. O sea, eso es parte también de los peajes. O sea que una opción es decir, bueno, pues se paga la potencia, ¿no? El término fijo, y luego del resto se compensa 1 por 1, como decía Roger, ¿no? Porque de hecho ya estás pagando ahí esa parte de la conexión, que ya está, digamos, de alguna forma estás pagando esa posibilidad de... Pero estos son conceptos que no entran dentro de los Claro. intercambios, ¿no? Todo lo que has comentado no tiene ese sentido. Eso es la reserva que a su uso para que no se El problema es que UNESA, el sector eléctrico, las 5 grandes compañías eléctricas en este país son realmente las que gobiernan en el Parlamento. No son los políticos democráticamente elegidos. Son los grandes. Pero eso lo podemos empezar a cambiar. Sí, algo... Yo siempre digo que cada decisión es un voto y no el hecho de ir a votar. O sea, estás votando cada día con qué banco estás, con qué... ¿no? Algo que está empezando a calar un poco y que ya dice mucha gente, ¿no? Con qué compañía eléctrica estoy pagando en mi casa, no sé qué banco o qué supermercado voy. Eso es, estás votando y eligiendo, ¿no? Y esa es la única posibilidad, la única vía que yo veo. Y en ese caso, por ejemplo, hay certificaciones como la LEED, no sé si hay alguna más, que valoran que el edificio, pues si no tiene producción eléctrica propia, esté conectado a un sistema o a una eléctrica que esté generando electricidad renovables. Es el LEED, y hay alguno más que lo valora. Todos, ¿no? Todos ponen ahí alguna puntuación sobre esa energía, ¿no? Claro, entonces quería que nos contases un poco cómo funcionáis en Som Energia. Bueno, pues Som Energia es una cooperativa de usuarios, de consumidores, vamos, una cooperativa de consumidores. De forma que lo que somos es una comercializadora eléctrica. Sabes que el mercado eléctrico en España está dividido en generación, o sea, las empresas tienen que tener divididas las actividades: generación, distribución, comercialización, y luego está la actividad de transporte, que la lleva Red Eléctrica de España, de transporte en alta y muy alta tensión. Entonces, Som Energia es una comercializadora. Las comercializadoras lo que hacen es la compra-venta de electricidad. Se la compran en el mercado eléctrico a las empresas que ofrecen energía eléctrica en el mercado eléctrico todos los días y la venden a los consumidores. Gestionan los contratos, las facturas, se dedican pues, a las tareas de comercialización, de publicidad, de captación de clientes, etc. Som Energia, en este caso, compra la energía en el mercado eléctrico, además con una peculiaridad, y es que certifica que toda la energía eléctrica que han consumido los socios cooperativistas que reciben la energía eléctrica está certificada con origen renovable. Esto es, no se puede garantizar que los electrones que entran a tu casa provienen de una placa solar, porque los electrones fluyen libremente por la red, ¿no? Entonces, la fórmula que se utiliza es que, la que utiliza Som Energia como la que utiliza cualquier otro consumidor, otra empresa que quiera certificarla, que hay otras empresas también, como Gesternova o alguna otra, que también ofrecen electricidad certificada de origen renovable, ¿no? La Comisión Nacional de Energía todos los años
emite unos certificados de garantía de origen de la electricidad en los cuales a las empresas generadoras, si yo estoy generando electricidad a partir de eólica, de fotovoltaica, de biomasa, de termosolar, a mí la CNE, la Comisión Nacional de la Energía, me va a emitir un certificado al final de año donde se indica que yo he producido tantos megavatios hora a partir de la tecnología que estoy empleando. Y yo ese certificado se lo puedo vender a una empresa comercializadora. Entonces lo que hace Soma Energía es que al final del año ve cuántos megavatios hora hemos consumido los socios cooperativistas y compra certificados de garantía de origen por ese valor, por esa cuantía. De forma que lo que garantizamos es que toda la electricidad que nosotros hemos consumido, en algún punto de la red, alguien la ha inyectado a partir de fuentes renovables. ¿Y tendréis vuestro propio mix? Tendríamos nuestro propio mix 100% renovable. Que lo tenéis definido, 40 fotovoltaica, 60 eólica o pues hidráulica. no lo tenemos definido. Es que antes hemos estado hablando del tema y cuando él hace el análisis de ciclo de vida de un material, igual la fábrica que fabrique ese material ha hecho un contrato con vosotros, él necesita vuestro mix para ver, imputar en el material, ¿no? No solamente igual retorcemos demasiado el tema, pero... No, está bien, está bien. Pero está libre de uranio porque está garantizado cuando lo da, ¿no? Sí, está libre de uranio, pero no tiene el mismo análisis de ciclo de vida la eólica que la fotovoltaica. Sí, vamos a ver. Soma Energía ha empezado a comercializar energía eléctrica hace muy poquitos meses, con lo cual todavía no hemos llegado a comprar esos certificados de garantía de origen. Yo ahora mismo, a día de hoy, no sé si hay ya determinado ese mix, tanto como decías, ¿no? Un tanto por ciento de eólica, un tanto por ciento de biomasa, un tanto por ciento de solar. A día de hoy no nos preocupa, pero es donde queremos mirar. Sí, no, está muy bien la apreciación. Lo que además hace Soma Energía, porque no solamente hace esta labor de comercialización eléctrica, es que además ponemos en marcha proyectos de generación eléctrica y también de calor a partir de energías renovables. En marzo de este año, de 2012, se conectó a red, empezó a verter a red la primera planta que hemos puesto en marcha, una planta de 100 kilovatios pico en un tejado industrial de Lleida. Hay otros 4 o 5 proyectos de otros 20 o 25 kilovatios hora. Hay un proyecto de biogás. Probablemente vamos a colaborar también en un proyecto para poner en marcha un aerogenerador de, creo que son 2,7 megavatios en Barcelona o en Girona. Y esos son proyectos propios o en colaboración con energía, ¿no? De forma que no solamente vamos a consumir la energía proviene de renovables, sino que además ponemos en marcha esos proyectos. Además, esos proyectos tienen una serie de condicionantes a nivel, pues, de impacto, ¿no? O sea, que se intenta que sean lo menos impactantes posibles, porque entendemos, y lo has dicho perfectamente, que no es la misma huella ecológica o el mismo impacto el que tiene una u otra tecnología, dentro de una u otra tecnología, donde esté situado, etcétera, ¿no? Hablando de todos los impactos, ¿no? De forma que, bueno, se intenta que las placas, por ejemplo, fotovoltaicas sean de producción nacional, en España, o lo más cerca posible, que los proyectos de biomasa o de biogás sean sostenibles, sean mediante residuos y locales, etcétera. Se están mirando, por ejemplo, proyectos de hidráulica, pero también de forma que sean lo más, digamos, medioambientalmente sostenibles, ¿no? Lo menos impactante posible. Entonces, claro, en el momento en que, bueno, ya estamos consumiendo nuestra propia electricidad a partir de esta instalación fotovoltaica, y el objetivo es que seamos capaces de producir el 100% de lo que consumimos, con lo cual ese mix ya lo tendríamos y serían nuestras propias instalaciones que tendrían unos criterios medioambientales y sociales pues bastante rigurosos. Lo que pasa es que esto es una utopía. O sea, llegar a ese 100% de consumo sería imposible si seguimos creciendo en socios al ritmo que crecemos. Pero está muy bien, o sea, eso es lo que hay que hacer, seguir creciendo el número de socios y seguir poniendo en marcha proyectos. Y reduciendo cuota a grandes eléctricas, que es muy importante como misión. Bueno, hace un mes hemos superado los 3.000 socios y socios cooperativistas, o sea que, y llevamos un mes de andadura, o sea, un año de andadura, ¿no? O sea que
Tenemos como un poco objetivo, como perspectiva, pues otras cooperativas similares que hay en Holanda, en Alemania, en Suecia, creo que también hay algunas, que son pues 30.000 o 40.000 socios, ¿no? O sea que yo espero que siempre, todos los días se está apuntando gente. Yo creo que esto, bueno, es imparable. Sí. Efectivamente se les quita cuota de poder, ¿no? A los grandes eléctricos. Una pregunta, los certificados de renovables, ¿cómo va? ¿Eso es un mercado que está fijado el precio? No sé si sabes cómo funciona. Es un mercado libre, lo que pasa es que ahora mismo nadie tiene demasiado interés por comprarlos, ¿no? Entonces prácticamente no valen nada. Y eso no puede cambiar porque en otros países sí que hay sistemas de certificados que incluso existen mercados donde estos tienen un valor que los grandes empresas contaminantes tienen la obligación de reducir su dependencia de energías de carbón sobre todo. Y lo hacen, una de las formas de hacerlo es comprando esos certificados para demostrar que de una forma ellos han contribuido a bajar ese huella de carbón. Bueno, si pasa esto, supongo que el precio se encarecerá para todos. Entonces, probablemente, bueno, pues tampoco va a salir muy perjudicada, ¿no? Lo único porque nosotros el 100% es renovable y a lo mejor otras no. Pero como al mismo tiempo nosotros también estamos poniendo en marcha proyectos, digamos, los certificados de garantía de origen de nuestros propios proyectos los tomamos directamente, precios cero, ¿no? Claro, por eso el verdadero cambio en el interés de ese certificado viene por lo que tiene aquí, porque es el consumidor el que hace que gane una cosa o no. Claro. Es el consumidor que tiene el poder enorme de que cambien las cosas. Por eso tú llegas a ver las cosas de esa manera dependiendo de qué es el dinero. Lo tenéis todo perfectamente editado. Es cierto que en el Reino Unido, por ejemplo, Green Energy tiene un precio por kilovatio más alto que otros comercializadoras y porque tienen esa diferenciación que aquí no sé, yo veo mucha apetita en el mercado español para que esa energía puede incluso ser más barata que otros comercializadores en algunos casos, depende un poquito de tu perfil de consumo. Pues mira, las tarifas de Somenergia son iguales que la TUR para un consumo medio que se estima por hogar en 4.500 kilovatios hora al año. Es decir, lo que se ha hecho es coger para 4.500 kilovatios hora al año e igualarlo al precio TUR, y Somenergia tiene un precio por, digamos, el término fijo, el término de potencia, ligeramente inferior al de otras comercializadoras, y el precio de la energía un poquito superior. De forma que si consumes poca energía, te sale incluso más barato. Si consumes más, pues un poquito más caro. En cualquier caso, la diferencia es mínima, ¿no? Y yo creo que la gente que se mete en Somenergia le da igual pagar 10 o 20 euros más o menos al año. O sea, nos metemos por otro... Claro, y la diferencia que tiene con otras empresas como Gesternova o otras, pues es que Somenergia es una cooperativa. O sea, es una cooperativa, es democrática, es asamblearia. Además, ponemos en marcha nuestros propios proyectos financiados por las aportaciones de los socios cooperativistas. Es decir, va un paso más allá, ¿no? de únicamente lo que es el proveer de energía eléctrica de origen renovable, ¿no? Sino que te da la opción de participar, de ser un socio activo, ¿no? En el Grupo Local de Madrid, por ejemplo, y en otros muchos, desde dar charlas hasta organizar, por ejemplo, sesiones de formación. Hay ahora un taller de formación en Barcelona en septiembre, ¿no? En fin, que se hacen promover proyectos, se hacen una serie de cosas que no se hacen. Claro. Yo tenía una preguntilla cambiando un poco radicalmente de tema. Y es, a la hora de diseñar un edificio, ¿no? En principio estamos tratando de momento con edificios de viviendas, o de uso principal de viviendas. Entiendo que hay unos factores que antes también has mencionado un poco, ¿no? Que determinan el tipo de instalación que puedes o quieres tener. Si, pues por ejemplo,
empezando por la cantidad de radiación solar que tengas, ¿no? Si estás en España, el acceso solar, o si a lo mejor tienes obstrucciones cercanas, o hasta, no sé, el tipo de pues, la conexión que tienes a red, que también la habéis mencionado, ¿no? Si la tienes cerca o lejos, ¿no? Así, más o menos, se os ocurren, porque entiendo que estas son para generación eléctrica y también, a lo mejor, más vinculadas a fotovoltaica, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de térmica o de aerogeneradores que comentabais, ¿qué tipo de datos base, digamos, necesitaríamos conocer para saber un poco qué posibilidades de instalación tenemos? Bueno, pues el edificio en el que nos encontramos es un magnífico ejemplo. Yo tuve la ocasión, además, de visitarlo hace un par de años y vi las placas de solar térmica y la caldera de biomasa y el depósito. Entonces, pues es que las opciones, esto es un ejemplo, ¿no? O sea, se puede hacer. Esto está en medio de Madrid y es un edificio que toda su climatización en el ACS, pues, se obtiene viene de origen renovable. Entonces, ¿qué hay que ver ahí? Bueno, en cuanto a las necesidades técnicas, el espacio de que dispones, ¿no? Porque evidentemente la biomasa tienes que contar con un almacén para tenerla, ¿no? La radiación solar, si pones solar térmica, también la geotermia es una alternativa, aunque en España es demasiado cara. Entonces, eso serían un poco hablando de requisitos, ¿no? Y luego en cuanto a la conveniencia, ¿no? Pues la lejanía o la cercanía a los puntos de suministro. Es que resulta que la biomasa que la están trayendo de, yo qué sé, de Francia o de Bélgica o de Andalucía, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. A lo mejor sí, ¿no? Habría que hacer ese análisis del ciclo de vida para ver si realmente tiene sentido o no. Pero si te la pueden traer de 50 kilómetros a la redonda, pues mucho mejor. Pero, por ejemplo, antes decías, un edificio en altura, un bloque grande, ¿no? Quizá no puede suministrar la energía que necesita. Claro. Lo que habría que quizás hacer más énfasis es en la cuestión del ahorro y la eficiencia, ¿no? Hay una directiva, creo que es la 2010/31, ¿no? Que ya habla del concepto de supongo que lo habéis mencionado en alguna charla, el NZEB, ¿no? El Nearly Zero Energy Balance, sí. Edificios de consumo energético casi nulo, ¿no? La Unión Europea estima que el 40% de la energía se consume en los edificios, tanto en climatización como en iluminación, informática, etcétera, etcétera. Y un edificio de estas características puede reducir en un 80% el consumo energético de un edificio convencional. En España, además, contamos con un parque de edificios antiguo, además no existía, creo que es antes del 81, 79. No había ningún tipo de legislación en cuanto a consumos energéticos, ni aislamiento, ni nada, ¿no? Incluso hoy en día el Código Técnico de la Edificación deja mucho que desear en ese sentido. Hay mucho por avanzar, ¿no? Se supone además que la Unión Europea lo que pretende es que en 2020 todos los edificios que se construyan sean de este tipo. Entonces yo creo que por ahí va nuestro tío. Si un edificio podemos hacer que consuma la 10ª parte o la 5ª parte de lo que consumen actualmente, ya va a ser mucho más fácil suministrar esa demanda, ¿no? Hacer uso de, o sea, pues si tenemos que tener un depósito de biomasa va a ser 10 veces más pequeño, por ejemplo. O si tenemos que poner placas fotovoltaicas o de solar térmica, pues van a requerir 10 veces menos superficie. Claro, por supuesto. Y por ejemplo, lo que decías en la habitación de edificios, pues a lo mejor lo tienes más limitado, ¿no? Es decir, esas demandas existentes, frente a edificios nuevos y eso. Que eso realmente es lo que hablaba antes, ¿no? Un dato de partida con el que estás jugando. Sí. O sea, tú en un edificio a rehabilitar, ¿no? O en el que tienes que poner una instalación de renovables, tienes que saber lo primero en qué se están consumiendo las cosas, ¿no? Claro. La energía. Yo creo que es de motivación. Es que lo que veo yo es falta de motivación en general porque para algunas personas es una molestia tener que poner, por ejemplo, lo que manda el Código Técnico en cuanto a paneles solares.
porque a lo mejor no le apetece poner un suelo radiante, que es más caro o más complicado de instalar que radiadores, y no sé, yo quiero lo que siempre ha habido, que es radiadores, y eso es lo que conozco, y entonces eso es lo que quiero poner. Pues, no es para mí en absoluta molestia, incluso es un confort mucho mayor poner un suelo radiante, y te permite, bueno, es una de las cosas que te permite acceso a, por ejemplo, solar térmica a mucho mayor rendimiento, y también geotérmica, que he mencionado incluso aerotermia, que entonces no está justo, no está muy claro si se puede considerar o no una energía renovable. Son sistemas de mucho mayor eficiencia que lo que se está utilizando hasta ahora, y es uno de los condicionantes que creo que... Yo creo que ahora cambiado un poco el contexto. Cuando hicimos esto fue en el 2005, que era todavía boom de la construcción. Yo, porque el promotor dijo que sí, y sí a muerte, pero ningún otro agente, desde el peón al oficial, al constructor, al técnico del ayuntamiento, a cualquiera que pasó por aquí, al técnico de las calderas de biomasa, que fue el que más problemas puso, daba facilidades, ni lo veía viable, ¿no? Ahora está hecho y funciona, pero todo eran problemas, y todo eran, no, pues el depósito no cambia, oye, pero vamos a buscar soluciones, hacemos así, el depósito lo metemos aquí debajo de la escalera, hacemos así. No, bueno, venga, vale, la caldera aquí, joder, es que no cabe. Sí, bueno, ¿qué hay que hacer? Registrar. Oye, pues abrimos un agujero por aquí desde el baño, ¿te sirve a ti para hacer el registro? Sí, bueno, venga, vale. Pero todo impedimento, ¿no? Entonces lo que tú dices de un poco de voluntad, también ahora han cambiado un poco las cosas, y ya se oye más hablar de todo esto, y bueno, la gente es una está más predispuesta a hacer cosas nuevas o raras o un poco más difíciles, a romperse un poco más la cabeza por hacer las cosas de otra manera. Hace unos años no, ¿verdad? Pero si tengo un montón de trabajo de hacer sota cabello rey y me quito de problemas, ¿no? ¿Para qué estás rompiendo la cabeza? Yo creo que hay dos problemas, ¿no? Un problema es que las renovables tienen bastante mala fama, ¿no? Porque además en muchas ocasiones se han realizado instalaciones por cumplir el expediente que ni se han dimensionado adecuadamente, incluso muchas veces no se han puesto ni siquiera a funcionar. Una bomba está estropeada al segundo mes, nadie se daba cuenta porque no había un mantenimiento periódico, y claro, y entonces hay mucha gente que dice, es que yo sigo pagando lo mismo, es que esto es una porquería, es que no sé cuántos. Entonces están muy desprestigiadas por el mal hacer de algunas empresas, ¿no? Que incluso al cabo de 2 años han desaparecido y no hay forma de encontrarles, y por supuesto por la falta de control de la administración, ¿eh? O sea, la administración se limitaba a controlar, digamos, sobre los papeles que la instalación estaba ejecutada, pero no iban ni hacían una visita a una inspección. Ahora están empezando a hacerla después de muchos años. Pero claro, yo conozco casos de gente que ha llegado a la inspección de la Comunidad de Madrid y ha dicho, pues es que no está funcionando como debería estar funcionando, te falta una placa o no está bien dimensionada, tienes que devolverme la subvención. Perdona, haber venido al mes cuando me terminaron la instalación y lo hubiera solucionado, porque ahora es lo que te digo, esa empresa está desaparecida. Entonces, hay que volver a rehacer otra vez la instalación, solucionar esos problemas. Hasta han existido empresas de alquiler de placas solares, cuando pasa la industria. Más que eso también han desaparecido. Y luego el otro problema es la financiación. El otro gran problema es la financiación, y te pongo un ejemplo. En mi comunidad de vecinos, hace 3 o 4 años pusimos ascensores. Tenemos la calificación de OLA definitiva, porque se pidió una subvención a la Comunidad de Madrid. Se nos concedió la subvención no nos la van a dar porque no hay dinero. No nos la van a dar. La gente está hasta el cuello. Y otra obra que teníamos pendiente era precisamente aislar la fachada, aislar térmicamente la fachada y la cubierta, y de alguna forma contábamos con esa subvención que teníamos concedida. La gente no puede pagar más de lo que está pagando. Es muy interesante porque a largo plazo te vas a ahorrar dinero. Medioambientalmente es interesante y la gente no puede. Entonces, claro, está claro que hay que recortar en algunas partidas presupuestarias, hablo a nivel de la administración pública, ¿no? Pero no se puede recortar en todo. Hay cosas en las que
en los que no se pueden recortar, o sea, servicios públicos que nos afectan a todos, sanidad, educación, o en esto, que es una inversión a futuro y que además hay muchos informes que dicen que lo que ahora mismo pongamos sobre la mesa son ahorros para el futuro. Hay cosas en las que no se deben recortar, ¿no? Ya, pero eso tendría que cambiar la visión cortoplacista de la política a una visión un poco más... y Yo creo que eso es imposible. no solo de la política, ¿no? No, del usuario también, de toda la gente. Porque, Sí. por ejemplo, has tocado unos temas curiosos el 80% de las empresas que se dedican a la construcción trabajan por rutina. Trabajan con un firmón, un ingeniero que les hace el esquema y la pérdida de visión global del edificio es absoluta. Si quieres hacer eficiencia, tienes que tener una visión global del edificio. Y de otra, si queremos hacer una red distinta de electricidad, hay que colectivizar de alguna forma. Y somos un país muy individualista. Entonces, mi casa no es rentable nunca, porque mi casa no va a producir nunca la energía que yo necesito, porque o produzco más o produzco menos. Y funcionan las cosas cuando lo que a mí me sobra yo te lo doy y lo que a ti te sobra yo te lo cojo. Es el trueque. Para que haya trueque, por ejemplo, la solución vuestra esa es una, pero otra muy importante, no sé si conocéis, de la Universidad de la Politécnica de Sevilla, tenía hecho un estudio de poner la ciudad a producir energía, una visión global, que podrían ser los centros de energía de barrio, que es otra solución. Y es interesantísimo porque el edificio que no produce por fotovoltaica puede producir por cogeneración, el que no puede producir por cogeneración, porque no hay ninguna solución. Hay un conjunto de soluciones y entre todas vas a encontrar la salida. En mi casa, a mí la idea del autoconsumo es una idea que nunca ha cuajado. Tendríamos que volver al consumo colectivo, ir a cooperativas y a colectivizar, aunque estoy muy mal a la hora de decirlo, pero la vía que además ha tenido tan buenísimo resultado en todos los aspectos en anterior a la guerra, la cantidad de colectivizaciones que se hicieron de industria y en el campo se podrían retomar con tecnología actual. Se están retomando, yo creo. Estamos volviendo a una cierta idea de lo colectivo, muy poco a poco, ¿no? Pero estamos hablando del coworking, el co-design, cooperativas que van surgiendo, cada vez con más fuerza. Entonces, yo sí que creo que hemos llegado como a la cresta, a la ola de la individualización por el sistema que hemos tenido, y ahora pues bueno, estamos en un punto de crisis de inflexión. La cogeneración, en cuanto tengas, que eran 100 y pico viviendas, ¿no? En cuanto son 120 viviendas, o 150, ya es rentable. Sí, pero bueno, todos los barrios espectacularmente, es decir, tendrías electricidad y térmica a precio de térmica. Ya estarías en 6-7 kilovatios, 6-7 céntimos kilovatio, térmica y eléctrica. Sí. Y cuando hablas de esto, Cualquier combustible. pues lo puedes hacer con muchos. Con biomasa. Por ejemplo, con Además, pero puedes hacer biogás, es que y trigeneración. es más rentable pensar no en qué energía consumo, sino en cómo la consumo, porque en cuanto empieces a hacer energías residuales, empezarlas a volcar al edificio, en vez de volcarlas a la calle, te encuentras con ahorros espectaculares, los que son del 60%. Vamos, yo no sé si soy creo que os habéis criado en la EPSAM. Sí. Pues la EPSAM, por ejemplo, porque no han querido.
pero podría ser un productor de barrio de energía generándose para becas y para estudios más de 400.000 euros al año. Sí. Y se negó a esto. Aquí, por contextualizarlo, ahora estamos desarrollando el ecómetro de una vivienda, de un edificio. Hemos hecho alguna otra sesión sobre temas de entorno y de urbanismo y, de hecho, ya hay una propuesta de desarrollar un ecómetro de urbanismo, ¿no? Cómo generar, porque eso son intervenciones, yo creo, a escala urbana, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo en un edificio podemos meter energía renovables. Pero es más interesante lo que tú dices y estoy totalmente de acuerdo. Pero no, las políticas... No es solo... A mí me encantó, es una exposición que hicieron en el Colegio de Ingenieros y es interesantísima porque en cuanto haya un mínimo de viviendas, por ejemplo, estás hablando de rehabilitación, el 60% de las viviendas del casco de Madrid han estado con calderas de carbono. La sustitución a biomasa es inmediata y en cambio no se está haciendo. La producción de biomasa en Madrid provincia, es muy alta y se está exportando porque Doña Esperanza no quiere que esto funcione, o sea, es voluntario, la Comunidad de Madrid no quiere, está en contra de, pero el hueso de aceituna de la zona de Toledo o de la zona que pega de Madrid con Toledo produce tanto como el hueso de aceituna andaluz que se está exportando. Fíjate el ejemplo que tenemos en el centro de Europa, en Alemania, hace años. En el centro de las ciudades se han sustituido calderas directamente de biomasa. En medio de la ciudad hay edificios en las calles con calderas de biomasa de alta eficiencia y ya es un salto, como que dices tú, absoluto. Pero eso es la que siempre estamos tocando, la legislación, es la que abre la puerta y tenemos a los malos justos poniendo las leyes. Luego el consumidor que tiene una falta de información absoluta y todos los condicionantes de que haya herramientas como la vuestra para que el consumidor pueda tener alguna información, para que pueda canalizarla. Porque si no, toca un tema de cómo se podría, o sea, cómo se abriría la horizonte cuando se introduce el concepto de lo positivo. Sin pensar, yo lo que yo no aviso yo me lo tomo, lo voy a producir, voy a dar, que también me darán. Pero es que hace tantísimos años. El retraso de España cultural es precisamente la dictadura, porque hay otros temas, como por ejemplo la educación, en donde España tiene un retraso brutal en la conciencia de libertad de cada uno, de hacer lo que te haga la nariz, lo que tú consideres necesario para hacer en tu vida, con tu energía, con la educación de tus hijos, con tu alimentación, y no hay un espacio suficiente de años con costumbre de libertad. Entonces no tenemos costumbre de compartir, ni aportar, ni decir... Eso sí, es cierto. En una reunión que tuvimos con un banco, vamos con Triodos para un proyecto de una cooperativa, con Luis González, el director de Triodos lo decía muy claramente. Mira, este mismo proyecto de cooperativa, en Alemania no tengo que pedir avales personales. En España tengo que pedir avales personales. Por una diferencia cultural. Ellos tienen un concepto de colectivización y de hasta que no ataquemos eso, seguiremos dando para decir. Claro, pero yo tenía que el consumidor, el proyectista, el que está creando una herramienta en el medio del mercado, tiene nuevas expectativas hoy en día. A base de ir arañando lo más arraigado en nuestra cultura. Por eso cuesta tanto. No tiene que ser tan pesado, porque los números son elocuentes en muchos casos. Pero yo la experiencia de la escuela de arquitectura es alucinante. Yo lo cuento muchas veces porque es que me quedé de piedra con una instalación de calefacción que está funcionando al 10% del rendimiento. ¿Y eso cuándo fue? ¿Con Aroca o con Hernández? No, esa vez vimos con Margarita y Wilson. El estudio, pero el director de la escuela era Aroca, en la época de Aroca o de Hernández de León. Hernández de León. Hernández de León, el que lo arrancó, y el siguiente. Ahora está el director nuevo. Ahora está de director el que era profesor de materiales de construcción, ¿cómo se llama?
En cualquier caso, un poco volviendo al tema, ¿no?, del ecómetro, ¿no? Sí. Que yo sí que considero que es importante tener una herramienta para saber si tu vivienda o tu centro de trabajo o de lo que sea, o sea, para valorar, ¿no? Valorar en qué grado es ecológico o no, ¿no? Y el tema de la energía, entonces, yo creo que sí que pues, hay que valorar las opciones mixtas, ¿no? O sea, por una parte, la energía que necesitas, en qué grado te autoabasteces de ella, y por otro lado, si tomas energía del exterior, pues de dónde la tomas, ¿no? De una red de distrito o a través de la red eléctrica, por ejemplo, como el caso de Som Energía, alguien que te garantiza que es de origen renovable, o la tomas del distribuidor habitual, ¿no? En fin, yo creo que hay que valorar las dos cosas, ¿no? Es importante las dos cosas, no hay que menospreciar ni una ni la otra, ¿no? Pero con microgeneración, que es espectacular lo que hay de los últimos años, Sí. porque es de los últimos años. O sea, no es, tú una vivienda la autoabasteces con rendimiento. Un edificio de viviendas. No, tu vivienda. Cosa que era impensable hace 3 años. No sabía, con microgeneración yo creía que tenías un límite, o sea, que era para instalación un poco más grande, de 100 kilovatios. Pues es que ahora lo tienes para 25. Es espectacular. Eso sí que es una pena. También me acuerdo de decirle que tienes que enganchar a la red de gas o no tienes otro. O sea, quiero decir, Otro combustible. claro, que las cosas no son bonitas y hadas, ¿no? No, y Sí, que en las más pequeñas me parece que estás limitado al gas, ¿no? Y para ir a otros combustibles que No, la mayor. para lo que sería más limpio, que sería irte a biomasa. A Pero otra escala, ¿no? necesitas una turbina de vapor, y si necesitas una turbina de vapor, estás hablando de kilovatios. Y la eficiencia de esos microgeneradores comparada con la red, ¿cómo haría la red? Son- Con el mismo input de energía. Son muy rentables porque tú consigues el rendimiento por residual, no por... O sea, es que es un cambio también de mentalidad Sí. absoluta. Tú estás hablando de energía primaria que consumes y aquí te dicen, no, lo más importante no es la primaria, sino las residuales. cuánto gasto en calefacción, durante muchos meses al año, pues a lo mejor ahí, bueno, está la trigeneración, ¿no? Pero yo no sé ahí si realmente está... No sé si tú has conocido las neveras de gas de la sierra de cualquier sitio del país. Amoníaco. Y una lamparita de gas. Con una botella de butano tenían todo el verano. Eso es el aprovechamiento que tienes que hacer. Dificultad está en encontrar en este país, porque no hay demanda, distribuidores de esos, de la de absorción pequeña. Pero que te ponen 30.000 euros y dices, ¿qué hago de con esta máquina? O sea, que como me pago de 30.000 euros por refrigeración, ¿cuántos años no estoy yo refrigerando? Porque no hay información y no hay control. Nosotros compramos en Lisboa, en un desguace, una casa que iban a alquilar, un bicho que tenía 50 o 60 años, una General Electric y sigue funcionando. Una máquina de absorción. Sí, la iban a alquilar y estaba en Lisboa, y yo vivía en Vigo y dije, trae para acá que teníamos la queda. Aquí está toda la instalación prevista para meter máquina de absorción. No se metía. Eso es maravilloso. Sí, pero vamos, que es el mismo sistema para meter un suelo radiante frío. Estaba funcionando y sigue funcionando y sigue funcionando. Es una maravilla. Pero que no hay producción, ponerlo en marcha de temperatura. Porque eso así No, es muy importante. es una casa. Por ejemplo, el general de barrio está emitido en cooperativa. Y hemos tenido nosotros una experiencia con un máster intentando que uno de los alumnos hiciera un trabajo sobre el distrito, que es cuando hemos visto cuál era la cantidad mínima, y es curiosísimo como gas natural. Con Pietro intentó con alguna eléctrica, no sé si era con Renosa o
todos le decían, Pero un por Dios. o todo el pueblo o ninguno. No, él se cogió luego su trabajito y tal, y de pronto dice, mira, si empezamos por 170 viviendas, o no me acuerdo a 160, pero era así, o 120, es rentable, y resulta que es rentable también con la promoción de viviendas, es decir, el número de viviendas que te empieza a ser gravoso, pues que es casi el tope de uno, es el suelo del otro. Y pues mira, se podría empezar una nueva. Pero esto cuando lo hablas en estudios de arquitectura nos entra la risa, porque ¿para qué si luego se hace otra cosa? Bueno, sí, hay gente que lo está trabajando. Estuvimos, en la primera sesión que hicimos vino Joaquín Aramuru de Árbola y ellos han hecho varios proyectos con estos sistemas en Jaén, bueno, promociones urbanísticas de los últimos 3 años que se han quedado en proyecto. Pero sí entiendo que a nivel urbanístico hay cierta... Y de edificio, ¿no? Y de edificio. Conseguirías, te sorprenderías mucho, por ejemplo, podrías hacer una instalación fotovoltaica cubierta, complementada con algo de cogeneración para 30 o 40 viviendas. Porque la dependencia que estás haciendo ya es mucho menor, porque tú puedes estar produciendo arriba y con el consumo interior no es el de uno. En cuanto empiezas a aumentar el número de viviendas, estás también regulando y estandarizando el uso. Y eso es una cosa muy importante. Uno es una anécdota. En cuanto empiezo del grupo, es una solución. Y cuando te empeñas en ver soluciones uno a uno, pierdes tanta energía que al final te agotas y dices, pues que me den por donde quiera. Sin embargo, en esta fase de cómico se está orientando a la unidad, puede ser un edificio de viviendas o un edificio de viviendas. Entonces, sí que tendría que, en este curso que estamos tratando, sí que tendría que marcar muy bien esas diferencias, ¿no? Ya no solamente las fuentes con las que se puede dotar el edificio para el pequeño, sino Hacemos una parte de análisis del entorno donde hay que valorar todas estas cosas, ¿no? O lo que puedes dar al entorno o lo que puedes coger, pero toda la relación que hay con el entorno, porque hay que entenderlo así, siempre en una relación, aunque sea un edificio de 30 viviendas, pero también puede tener relación con el entorno. Estoy planteando la idea de hacer competir diferentes arquitectos, promotores, es que a mí siempre lo que me resulta sorprendente de España es que aquí hay mucha tendencia de decir que todo vale. Y nadie quiere destacarse, nadie quiere hacer los proyectos mejor. Todo hemos tocado antes, me parece, que otros, creo que se ha dicho que es que el ingeniero se dedica a repetir el mismo proyecto que ha hecho en el anterior edificio de viviendas. Y no sería mejor si de una forma podemos utilizar este proyecto para empezar a dar un reconocimiento al ingeniero o al arquitecto, a quien sea, el profesional que sea, que ha hecho bien su trabajo, que ha superado lo que ha habido antes. Esto para mí, porque lo que veo que también la motivación económica de ahorrar energética también no hemos llegado a un punto donde vale la energía lo suficiente que es apreciable. Nadie le busca un arquitecto por su fama de diseñar edificios de muy bajos consumos porque es un problema económico que no puede permitirse consumir, sino que le apetece. Pero es que de esas personas hay muy poquitas en España. Entonces quizás esto podría ser una plataforma que va a enfocar un poquito la luz de otra manera.
Hombre, yo creo que compara diferentes edificios, pero... No, pero es que lo interesante de una cooperativa es elegir un ganador. Bueno, de hecho salió la propuesta de hacer el icómetro a todo, por ejemplo, las villas estas, las casas del Decathlon solar que, bueno, no lo tenemos desarrollado y igual para la próxima lo hacemos. Pero se ha contemplado más como una herramienta de diseño y evaluación final con una ficha y un análisis donde te dan una serie de datos y te dice cómo está tu edificio, en energía, en agua, en entorno, en diseño, para que tú tengas un análisis transparente con unos indicadores de todo, de nivel de CO2, en el proceso de fabricación del edificio y también en el mantenimiento y de ACV, de eutrofización, acidificación, 10, 12, 15 indicadores que definiremos exactamente cuáles son y una gráfica de cómo está el edificio. Nos salimos del lenguaje un poco de competición que establecen otros sistemas de certificación, como es el LEED, que va por medallas de oro, de platino, como es el SB-Tool, que va por un número de hojitas. Lo hemos pensado como una herramienta que ayude a pensar los edificios desde una perspectiva ecológica y que al final te saque una declaración ambiental del edificio, haciendo el análisis de la analogía, la similitud con la declaración ambiental de producto, ¿no? Ahora empezamos a recibir los materiales con declaraciones ambientales de producto, ¿no? ¿Por qué no podemos trasladar una declaración ambiental del producto a una declaración ambiental de un edificio y decir lo que ha costado ambientalmente ese edificio? Pero obviamente que si tú pones 10 o 20 y les haces ese análisis, habrá un ganador, un perdedor, no habría ningún problema. Puede haber un ganador en energía, pero que pierde en agua, porque claro, cada eje es diferente. Entonces, este edificio es ganador y tiene el eje de energías bastante amplio, pero a nivel de materiales tiene mucho hormigón, no tiene materiales de construcción, entonces el eje de materiales está muy bajito. Y a nivel de bioclimática tampoco está muy alto. Tiene una serie de herramientas que funcionan bien, pero no es un passive house. Entonces, lo bueno es también poder analizar los edificios también con esa perspectiva de los 5 ejes, que no te diga, pues, bueno, si lo sumas y haces una medida sí que vas a tener un ganador, pero... Una pregunta, ya que estabas hablando de estos ejes, ¿no? En cuestión de energía, por ejemplo, a mí se me ocurre que habría que contabilizar varias cosas, ¿no? O sea, por una parte la energía que consume al año el edificio, en todos los aspectos, por otra parte la energía que produce el edificio, cómo la produce, por otra parte quizás, y atendiendo al análisis del ciclo de vida, pues la energía que está contenida en los materiales o que se ha utilizado para construirla, ¿no? Quizás también se podría hacer un balance de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? CO2, y quizás habría que ver otro tipo, o sea, balance energético, ¿no? Entonces ese balance energético se puede hacer de distintas maneras, en cuanto a energía consumida in situ o energía primaria. O sea, que no sé si habéis pensado en las alternativas, os habéis decidido por alguna, ¿no? Y todo lo que has nombrado, o sea, todo está pensado para que vaya adentro. ¿No? Vamos a ver. La energía de uso, sí, la pensaba. Hay unos parámetros de ciclo de vida, que tenemos de energía, Void Energy, que a día de hoy no está contemplado, pero sí está pensado en futura, bueno, por lo menos no se ha cometido en esta primera fase luego, bueno, dentro de lo que es la energía incorporada, pues la de origen renovable, la de origen no renovable, es decir, un poco esos parámetros de indicadores de ciclo muy típicos de ciclo de vida, ¿no? Y bueno, pues también la propia fase de construcción, y bueno, pues